Señal Autónoma presenta su programa El perro de Pavlov. Psicología desde otro punto de vista. Todo lo que se escribe en el guión, esto nos lo dejó clarísimo mi maestro de guión Jaime Humberto Hermosillo. Decía, todo el adjetivo que se utiliza en la página de guión es un adjetivo que tiene que ser comprobable por la cámara o el sonido. Punto. Porque hay muchos guiones muy malos que dicen, Juan entra en la habitación, claramente abrumado por su pasado, del que no puede escapar. No mames. O sea, ¿y qué vas a filmar? Juan entrando al pinche cuarto, acá. Ay, tu pasado, Juan, no, pues lo dejé en la casa, acá. Estás abrumado. Lo que puedes hacer es entonces adjetivizas ciertas acciones. Juan entra a la habitación, no suelta el picaporte, mira para atrás. O sea, no sé cómo lo irás a puntualizar, pero lo haces así. ¿Qué tal a todos los oyentes del Perro de Pavlov? El día de hoy tenemos un programa especial. De hecho, es la última parte de psicología y cine. Ya hemos ido hablando en anteriores oportunidades acerca de la asociación entre nuestra disciplina, que es la psicología, con el séptimo arte, ¿no? Que vendría a ser el cine. Entonces, el día de hoy vamos a ir cerrando un poco esta etapa, en la cual nos hemos vuelto un poco entre psicólogos y cinéfilos, y les tenemos bastantes sorpresas, ¿no? Como siempre, aquí en cabina me acompaña José Alcas. ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, José. La verdad, feliz de que estemos aplicando eso, ¿no? Conectando el séptimo arte con, que es la psicología, ¿no? Con la psicología, que es tan bonita e interesante. Y efectivamente, hoy es el último, lamentablemente, es la última parte de este especial que hemos traído, ¿no? Uh-huh. Y vamos a comentar temas bastante interesantes. Uh-huh. Me parece que vamos a comentar un poco sobre el color. Uh-huh. Sobre el color. Sobre planos. Exacto, sobre el efecto Kuleshov, sobre también una película muy, muy interesante, también que ha además ganado bastantes premios recientemente, que es Perfect Days. Y ¿por qué no hacer una reflexión sobre cómo una alternativa a este mundo acelerado, lleno de trabajos, donde el más lento al final termina perjudicado y es comido por el más rápido, ¿no? Por el lobo de Wall Street, ¿no? Cómo de pronto la alternativa a eso es tener una vida contemplativa, ¿no? Tener una vida más reposada. Y eso, obviamente, de la mano con la película Perfect Days. Uh-huh. Y como siempre, al final, una recomendación de películas para que ustedes, los oyentes, puedan, si se animan, ¿no? Sí. Despertar ese lado cinéfilo que a todo el mundo le falta, ¿no? Exacto. Que en realidad es una sección que queremos que continúe más allá de este programa, porque normalmente la última parte estaba destinada a evaluar de pronto grandes hitos de la psicología peruana. Eso va a continuar a partir del siguiente programa, pero también vamos a agregar esta parte donde vamos a recomendar libros, películas, cómics, mangas, etcétera, relacionados evidentemente con la psicología. Muy bien. Les habla, no me había presentado, ¿no? Les habla José García también aquí en cabina, y esperemos que el programa de hoy les sea de su agrado. Sin más dilación, pasamos a la primera sección del programa, Noticias Psicológicas. Ok, José, estamos de vuelta. Y para empezar, diría que no es más una noticia, sino es un artículo que justamente comenta sobre la psicología del color. Uh-huh. Y para eso vamos a detallar exactamente qué es la psicología del color, ¿no? Nos dice que la psicología del color es el estudio de cómo los colores afectan nuestras emociones y comportamientos dentro del cine. En el cine, los directores, por ejemplo, diseñadores de producción utilizan estos colores de manera estratégica para generar atmósferas y comunicar estados de ánimo y resaltar sobre todo las narrativas de los personajes, ¿no? Digamos que el color sirve para como un puente para crear historias, emociones y sentimientos. Entonces, vamos a, diría que mencionar, por ejemplo, algunos colores. Por ejemplo, el azul. Te comento, José, que el azul nos dice que puede transmitir calma y serenidad. ¿Qué opinas de esto? ¿Realmente el azul genera estas sensaciones en una persona? Yo creo que sí, ¿no? Porque lo asociamos de pronto a la tranquilidad del mar, ¿no? Un mar apacible, o el cielo, ¿no? Que también está asociado a tranquilidad,
a de pronto respirar, ¿no? Entonces, yo creo que los colores están insertados muy profundamente en la psique humana, ¿no? Entonces, ya hay colores que instintivamente nos tratan de transmitir algo. Por ejemplo, el rojo también, ¿no? Que es como un color que puede transmitir peligro, ¿no? O algo, o alarma, ¿no? Por eso está la sangre roja, el color del semáforo también es rojo, la cruz roja, ¿no? Entonces, Claro, todo son esto colores. relacionado a las ambulancias, ¿no? Son colores que ya tenemos asociados, ¿no? Pero justamente continuando con el azul, que si bien puede transmitir calma y serenidad, como dices, también genera tristeza y aislamiento. Solemos Como una melancolía. asociar la tristeza con el azul, ¿no? Yeah. Y justamente en Her, la película que hemos comentado en varias... parece que fuera nuestra favorita, ¿no? Porque lo hemos comentado varias veces. Sobre todo en la sesión pasada, ¿no? Sí, Que sobre hablamos todo de- porque estamos preparando un poco spoiler, ¿no? Un programa justamente que habla sobre eso, inteligencia artificial, ¿no? Pero no quiero darles mucho detalle, ¿no? Vamos a ver, Her utiliza tonos azules justamente para acentuar la soledad que tiene el protagonista, ¿no? Eso es al comienzo más que todo, y luego vemos cómo se cambia esas tonalidades a tonos más cálidos cuando empieza como a encontrar ese sentido a la vida, ¿no? Pasamos también al rojo justamente, que suele asociarse pues a la pasión, a la furia, al amor. Y justamente una película que lo explica bien es American Beauty. No sé si la conoces. Sí, 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 Belleza claro. Americana me parece que... Belleza Americana, un clásico además. Sí, ¿no? Donde ese color es, pieza clave dentro de toda la película. También tenemos el amarillo, que si bien es un color que puede atribuirse a la energía, es un color muy enérgico, muy llamativo, pero en exceso, ¿qué sucede cuando se utiliza el amarillo demasiado, ¿no? Puede generar ansiedad. Ya. Eso yo no lo sabía, por ejemplo, que el amarillo, siendo utilizado muchas veces, puede generar ansiedad, ya que es un color muy enérgico. Claro. Como una saturación. Una ¿no? saturación, ¿no? Y justamente, ¿dónde vemos amarillo en las películas? En Kill Bill, Ya. ¿ok? En Kill Bill, por ejemplo, el traje de la protagonista, Bellatrix Kiddo, simboliza energía, determinación, y bueno, es que es algo que necesita para, digamos, comentando un poco la película, buscar esa venganza que Y tanto de hecho, anhela, ¿no? ahí está bien traído porque justamente se contrasta con estos tonos oscuros, negros, ¿no? Ujú. Entonces es como que dentro de toda esa oscuridad está esa mancha amarilla que es Bellatrix Kiddo, la protagonista, que es enérgica, va en busca de venganza y demás. También tenemos el verde. El verde puede asociarse con la naturaleza, la tranquilidad, pero también con la envidia y decadencia. Ya. Y justamente el verde lo vemos Como en lo el- putrefacto, ¿no? Sí, Cuando algo se exactamente. comienza a podrir, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y dónde vemos este verde? En el Gran Gatsby. Ya. ¿Has visto esa película? Ese faro que simboliza la esperanza, que está alejado, ¿no? Me parece, del protagonista. No, más que protagonista, Gatsby sería un antagonista, ¿te voy a decir? Puede ser, ¿no? Es un personaje bastante complejo, yo diría. Sí. Y bueno, para los que no han visto esta bonita película, Gatsby busca o está anhelando un faro que está a lo lejos, ¿no? Que simboliza a su amada, donde está su amada. Y este faro alumbra una luz verde brillante, ¿no? Una verde alejada, ¿no? Que simboliza la esperanza y el deseo. Ujú. ¿Qué más tenemos? Tenemos el blanco. El blanco puede simbolizar pureza e inocencia, pero también vacío y esterilidad. Y también de pronto el blanco lo he visto también muy utilizado en películas de asesinos seriales, ¿no? Porque el blanco siempre denota perfección o obsesión, ¿no? Algo totalmente limpio, siempre es algo patológicamente limpio, ¿no? Entonces, Ujú. siempre veo el blanco cuando de pronto se trata de películas sobre asesinatos o psicópatas, ¿no? Ujú. Y también es empleado de esa manera. Por ejemplo, en American Psycho, En American psicópata Psycho. americano, se ve muchas tomas donde se utiliza mucho el blanco, ¿no? Claro. Justamente antes de ser manchado por un asesinato, ¿no? Además claro, resalta más la sangre, resalta más la escena, ¿no? Es genial, ¿no? Porque el blanco también se utiliza, por ejemplo, en el campo médico, Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y también en el psicológico. Se suele utilizar blanco y se recomienda usar Las batas, el el uso de guardapolvos. blanco para denotar limpieza, notar salud, y también, sobre todo, el blanco puede permitir que los pacientes se sientan más tranquilos, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo
algo absolutamente blanco, un cuarto absolutamente blanco con todo blanco, puede generar, yo creo que cierto estrés también, ¿no? También, efectivamente, ¿no? Bueno, como vuelvo diciendo, todo en exceso es malo, ¿verdad? Claro, claro. Y también tenemos el color negro, ¿no? Que es un color que representa el misterio, la elegancia, la muerte. Y donde vemos mucha oscuridad, pues, en el The Dark Knight, Batman. Justo había pensado eso ¿No? ahorita que lo Sí, mencionaste. ¿no? Justamente Claro. le enfatiza eso, ¿no? La oscuridad de la noche, la oscuridad tal vez de la propia alma. Y The Dark Knight, Batman, el Caballero de la Noche, es un gran ejemplo, ¿no? Donde se enfatiza ese color. Claro, claro, claro. Muy Y interesante. También tengo algunos ejemplos destacados en el cine sobre películas muy específicas. Por ejemplo, tenemos La La Land. No sé si llegaste a ver La La Land. El musical, ¿no? Con Ryan Gosling y Emma Watson. Stone. Emma Watson es la de Harry Potter, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Y en La La Land se usa mucho el color. Tenemos escenas bastante llamativas, bastante bonitas. Que bueno, básicamente se utiliza para reflejar este mundo de los sueños de los protagonistas, ¿no? Digamos que es una película muy colorida. Otra película muy colorida que me hace recordar es El Gran Hotel Budapest. Ya, claro. Tiene demasiado color esa película. Pero bueno, el director suele utilizar esos colores pasteles. Son colores pasteles más que todo. Y dice esto que es para crear como una atmósfera de cuentos de hadas, de fantasía, como que un poco... Claro. que fuera de la realidad, exactamente, que escapa de la realidad de esa manera, ¿no? ¿no? Claro. Y también tenemos Matrix, que es una de mis películas favoritas. En Matrix, ¿qué denomina Matrix? El verde. El verde, ¿verdad? Que sí nos dice un poco de frialdad, artificialidad en este mundo virtual, ¿no? Se suele asociar mucho el verde, este verde que yo le digo verde tecnológico, con este mundo, ¿no? Virtual, que hace contraste, ¿no? Si bien el verde representa naturaleza, este verde un poco así tecnológico, un verde un poco opaco, simboliza lo digital, ¿no? Que es muy curioso porque yo creo que incluso este color se ha potenciado con este significado a partir de Matrix. Matrix fue una película tan popular que cada vez que vemos un verde en una computadora pensamos inmediatamente en Matrix, ¿no? Esos códigos, ¿no? Estos códigos que van bajando, ¿no? En vertical. Que es código binario, Matrix. 0101. Claro, Me claro. parece claro. que es, ¿no? Que es el código de... O en hackers pensamos también. En hackers, en computación, ese tipo de cosas, ¿no? ¿En dónde más vemos ese tipo de color? Por ejemplo, en Tron, ¿has visto? En Tron. En Tron también vemos bien enmarcado, a pesar que todo el ambiente es oscuro porque es tecnológico, se destaca en los colores, me parece que es azul o un celeste con naranja, ¿no? Que son los malos y los buenos. Digo. Que es curioso, ¿no? Porque al final, en el acto de programar, de utilizar lenguaje de programación, en realidad se utilizan varios colores, ¿no? No necesariamente Sí, el no verde, necesariamente ¿no? el verde, Se usa ¿no? rosado, blanco, ¿no? Hasta el azul. Pero sí es verdad que hay un contraste siempre, porque mayormente siempre es un fondo negro o un fondo blanco y sobre eso pues se realiza la programación, ¿no? Para que no haya distractores más allá del código que se esté insertando. Entonces por ahí de pronto hay una lógica, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Como los colores de pronto además son empleados por las películas para generar cierto efecto en los espectadores. ¿No? Evidentemente están apelando a estos significados que uno ya tiene interiorizados. Claro, claro. Y sobre todo destacar la importancia del color dentro del mundo del cine, ¿no? ¿Qué más tenemos, José? Bueno, yo había encontrado un artículo titulado Cerebro y Cine cuando vemos una película de Elena Flores García. Y bueno, es un artículo que me llamó mucho la atención porque justamente hace esta conexión entre qué sucede en el cerebro específicamente cuando observamos una pieza en el cine o de pronto en la tele, ahora que están de moda las películas por streaming. Pero digamos que hay un efecto directo en el cerebro. Entonces había un recuento de ciertos experimentos que se lograron hacer para ver qué partes del cerebro se activaban. Y ahora evidentemente ya con la tecnología esto es posible porque hay la resonancia magnética, ¿no? Entonces en efecto se puede ver exactamente qué zonas del cerebro se van prendiendo en realidad cuando reciben cierto tipo de estímulos. Y algo curioso es que hicieron ver a estas personas 3 películas diferentes. El bueno, el malo y el feo, donde actúa evidentemente el actorazo que es Clint Eastwood. También Bang, You Are Dead, de Alfred Hitchcock.
y Curb Your Enthusiasm, que es una serie, un capítulo de una serie de Larry David. Ok. Pero bueno, entonces era una película de western, una película propia de Hitchcock, ¿no? Que ve más el terror, y una película de comedia, ¿no? Y lo que habían determinado es que la película que más había activado zonas en el cerebro era la de Hitchcock. Y esto se entiende porque justamente este director lo que buscaba con sus películas era tener el control de las emociones del espectador. Entonces, toda la manera en la cual armaba la película, colocaba los personajes, seteaba las relaciones que tenían los personajes, ¿no? Eso estaba abocado en generar una reacción en el espectador. Tener el control de lo que piensa el espectador, de lo que siente el espectador. Por otro lado, también este artículo profundizaba en la función de las neuronas espejo al momento de ver las películas, ¿no? Por si de pronto cabe aclarar, las neuronas espejo son unas neuronas que se encontraron un poco por accidente, pero que básicamente tienen relación con la empatía. Son neuronas que se activan cuando nosotros vemos que otra persona, por ejemplo, experimenta tristeza, alegría, etcétera. Estas neuronas se activan para que nosotros sintamos algo similar a lo que estamos viendo está experimentando la otra persona. Entonces son neuronas además que tienen que ver mucho con la supervivencia de la especie. Porque habrá que entender que para sobrevivir como especie tenemos que desarrollar bastante la empatía. Es decir, cuidar a la manada, ¿no? Cuidar al grupo. Si no tenemos empatía, imagínate, ¿no? Viene, hace miles de años un tigre de dientes de sable y, que se coma a medio pueblo, no importa, De ahí ¿no? termina todo. De ahí termina la historia de la raza humana. Entonces, estas neuronas justamente lo que hacen es potenciar la empatía para que la especie pues sobreviva también, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo para mantener las relaciones, ¿no? Las Sí. amistades, ¿no? Qué Sí, tan sí, importante es la empatía con lo social. Está muy ligado, de hecho. Exacto. Oye, qué interesante lo que has comentado, ¿no? Y justamente me he quedado con eso de cómo ciertas películas pueden activar ciertas partes del cerebro, ¿no? Y usted me preguntaba qué partes del cerebro se deben activar cuando se ve a su madre, ¿no? Por ejemplo. El lóbulo prefrontal, ¿no? Exactamente, ¿no? Supongo Claro. que... Las partes más evolucionadas del cerebro, Yo evidentemente, supongo ¿no? que sin superará duda alguna. al maestro Hitchcock, ¿no? Sí, claro. Cachín, totalmente, ¿no? Claro. Wes Anderson, Steven Spielberg son realmente novatos. A comparación. ¿no? Claro, en comparación. De hecho, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, existe, ¿no? exactamente. Estamos hablando de alguien que ya es un genio nato, ¿no? ¿No? Del cine. Supongo que todas las partes del cerebro se activarán al ver esa Sí. película, ¿no? Y eso que no estamos hablando de La Foquita o 11 de machos. Guachimán, ¿no? Imagínate. Pero bueno, Bueno, más allá de continuando. las bromas, este artículo continúa con una parte en la cual también reflexiona acerca de por qué nos gustan ver películas tristes. Que es algo muy curioso, ¿no? Porque también sucede lo mismo con la música, ¿no? Una persona está triste y comienza a escuchar música triste. ¿Por qué? ¿No? Sí, Es un poco masoquista. Eso justamente iba a decir. Es un poco masoquista. ¿Será que todos tenemos un lado masoquista? Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente sí, ¿no? Pero igual esta autora menciona algo que es una metaemoción. Ella menciona que en realidad lo que sucede cuando vemos una película triste, un drama, es que no solamente nos ponemos tristes tal cual por la situación por la que pasa el protagonista, sino también comenzamos a reflexionar sobre la propia tristeza o sobre por qué nos sentimos tristes. Entonces ese conocimiento es lo que al final termina aportando a la persona. Es decir, cómo a través de ver un drama en el cine nos conocemos más a nosotros mismos también. Eso es más o menos lo que iba precisando el artículo. Y por otro lado, también había preparado un pequeño artículo acerca de el lenguaje audiovisual y los planos, es decir, cómo el plano full shot o el close-up, ¿no? En el cine impactan específicamente al espectador de una manera u otra. Por ejemplo, ¿no? Dice este artículo escrito por Pilar Aguilera. El full shot es muy útil para poner al espectador en contexto. Además, al no verse la cara del personaje de cerca, sirve para enfocar la atención en el lenguaje no verbal a través del movimiento de manos y piernas. El medium shot, desde la cintura hasta la cabeza. En este se pueden ver movimientos físicos de la parte superior del cuerpo, pero al estar más cerca de la cara se producen una mayor identificación con el personaje.
Igual, el medium close-up, por ejemplo, en estas escenas, el artículo pone de ejemplo a Katniss Evergreen en Los Juegos del Hambre, donde está justamente ahí tensando la flecha para disparar, y se ve justamente el medium close-up. Esto sirve para centrar la atención de pronto más en el personaje, ¿no? Pero sin ser tan invasivo. Algo ya más íntimo sería el close-up, tal cual, donde ya se centra la información en el rostro del personaje. Porque sería en español primer plano, me parece que era. Claro, un acercamiento, Sí, ¿no? un acercamiento, ¿no? a los personajes. Otros planos muy importantes son, por ejemplo, el plano contrapicado, donde la cámara se sitúa por debajo del actor o actriz, generando un efecto de superioridad. Un claro ejemplo de esto lo utiliza Tarantino, cuando de pronto hay unos personajes que están abriendo el maletero de un carro y están fijando su atención al maletero. Entonces la cámara está en el maletero y los personajes se ven por encima, ¿no? Entonces ahí se genera una suerte de sensación de superioridad de parte de los personajes. Claro, o sea, los espectadores como que ven a los protagonistas desde esa perspectiva, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, lo contrario es el plano picado, donde la cámara está por encima del personaje. El personaje tú lo ves como abajo, ¿no? Entonces ahí hay una superioridad de parte del espectador con respecto del personaje, ¿no? O el personaje al menos está un poco disminuido. Entonces son efectos en realidad, si uno se pone a pensar, psicológicos, ¿no? O sea, la posición en la cual se coloca la cámara tiene pues un porqué, ¿no? Y el porqué es justamente intentar generar un efecto en el espectador. Y justamente son planos que, si bien tú lo dices, ¿no? Tiene que ver mucho con lo psicológico, pero también con la estrategia. Son planos estratégicos que tratan de como que imbuir al espectador en emociones, sentimientos o sensaciones, ¿no? Y lamentablemente son planos que son como que, bueno, por un espectador común que no sabe mucho de cine, solamente va y disfruta la película, son pasados desapercibidos. Son planos como que tú lo ves y te das cuenta. Pero el efecto ahí está. Está el efecto, claro. Pero tú te das cuenta el por qué sientes eso, ¿no? Y justamente cuando comienzas a estudiar el cine, cuando comienzas a estudiar los tipos de plano, te vas dando esos detalles y, de hecho, puedes hasta disfrutar más la película dándote cuenta del porqué de algunas cosas, ¿no? Definitivamente. La importancia de ser conscientes de todos los efectos que se utilizan en las películas para ver más o menos la intención del director, ¿no? Y irlo pescando también. De pronto irte spoileando, ¿no? Porque ya una forma de poner la cámara antes de que suceda una acción ya te va diciendo por dónde van las intenciones del director, ¿no? Y a veces quita un poco de magia, pero es interesante, ¿no? Igual entender este proceso, ¿no? Y justamente con lo que dijiste, ¿no? Y quitando un poco de magia, es porque, bueno, he conocido a algunos amigos que han estudiado cine y demás, y ellos cuentan de que a veces ya no disfrutan las películas como antes, ¿no? Porque es como una bendición y una maldición, ¿no? Bendición por el lado de que puedes entender mejor las películas, conocerlas más a detalle, pero es maldición porque ya no disfrutas una película como los demás, ¿no? Ya no puedes disfrutar una película porque sí, sino ya comienzas a detectar ciertos patrones, ciertas cosas, y de hecho dejas de disfrutar la película. Claro. Sí. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con respecto del guión, ¿no? Yo no sé, bueno, sí creo que sabes, yo me dedico a escribir, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando es un guión escrito, pues, por una persona no tan curtida, no con tanta experticia, suele ser bien predecible, ¿no? Si uno sabe más o menos cómo se construyen las historias. Y bueno, eso es lo que habíamos ido recolectando para esta primera sección. Y ahora los dejamos con la primera pausa del programa. Ya estamos de regreso con El perro de Pavlov. Y entrando al tema principal, vamos a analizar a profundidad una película premiada, una película que yo diría ha marcado un antes y un después en el cine. O sobre todo, y sería aún más poético, ha marcado una pausa en el mundo del cine. Y esta película es Perfect Days, de Wim Wenders. Es una película estrenada en el año 2023. Entonces vamos a analizar un poco la película y ver por qué la propuesta de Wenders es tan importante en la actualidad, en una actualidad donde de pronto reina el síndrome de burnout, reina el estrés, reina la ansiedad, reina una competitividad propia del lobo de Wall Street.
reina un discurso de la autoexigencia que te lleva prácticamente al hospital, reina un empleo del tiempo patológico en el cual no pueden haber puntos muertos, no pueden haber tiempos de ocio, no puede haber un empleo del tiempo más allá de la plena productividad, ¿no? Entonces, esta película, este largometraje de Wim Wenders, propone la historia de un señor que se dedica a limpiar baños en Shibuya, en Japón. Entonces es curioso porque toda la película básicamente es... ahí no hay carros estallando, ni de pronto chistes de Carlos Alcántara, no hay eso, ¿no? Ahí hay simplemente un señor limpiando baños y es su rutina día a día. Entonces, quienes estén acostumbrados a películas donde siempre tenga que pasar algo, donde haya cierto temor al silencio, pues no es para ellos. O a lo mejor más bien es para ellos, ¿no? Para que conozcan otra forma de procesar la información y entender el mundo. Entonces, esta película va de eso, va de rutinas. Rutinas tomadas prácticamente como ceremonias. El protagonista, que es esta persona que va limpiando los baños, que se llama Hirayama, que es un hombre ya de edad, a pesar de tener un oficio que uno diría, bueno, es un oficio pesado, nadie quisiera eso, ¿no? Estos prejuicios que existen alrededor del oficio de limpieza. A pesar de eso, él es una persona muy feliz, se lo ve muy contento durante toda la película. Bueno, al final, y no es spoiler porque tampoco es que sea muy... Bueno, no es spoiler simplemente, ¿no? Pero al final uno puede ver que él se conmueve y está llorando, pero justamente es un llanto de gratitud, ¿no? Él está feliz, esos momentos donde uno llora, pero realmente porque está feliz, está contento. Entonces es una persona que con su oficio él se encuentra perfecto, ¿no? Y encuentra tiempo para contemplar la naturaleza, para escuchar música, para tomar un poco de café enlatado. Entonces hace de su vida una suerte de práctica zen, ¿no? Haciendo alusión a esta práctica japonesa del zen, ¿no? De la espiritualidad zen. Y bueno, yo te quería preguntar de pronto, ya entendiendo esta ligera sinopsis, ¿qué piensas tú con respecto a encontrar esa calma en medio de un mundo tan frenético, tan exigente, tan demandante, absurdamente demandante, ¿no? Y si es posible o realista la existencia de una persona como Hirayama, ¿no? Una persona que dentro de su oficio está muy, muy, muy cómodo, pues, en su rutina, en su día a día, ¿no? Y va lento, va a su tiempo. Y que puede encontrar como esa paz tan ansiada, ¿no? O sea, me parece muy interesante, ¿no? Yo no he tenido el placer de ver esa película, pero por lo que comentas es... o sea, es... por así decirlo, primero que todo, no es para todos, evidentemente. Sí. Supongo que había personas que no les guste, a lo mejor los silencios... los silencios, las calmas. Yo diría de que sí, ¿no? De que efectivamente la calma te trae a veces soledad. Y la soledad te permite, de cierta manera, conocerte a ti mismo. Claro. ¿Verdad? La soledad te permite, yo diría, ser amo de ti mismo, ¿no? A veces cuando estamos solos, encontramos realmente lo que... nos conocemos mejor, ¿no? Realmente conocemos lo que nos gusta. Conocemos a lo mejor cosas o por así decirlo, habilidades que nosotros no conocíamos nosotros mismos, porque a veces esas cosas, estos pequeños detalles de nosotros mismos son opacados por la interacción social. Claro. ¿No? Y que si bien no estamos diciendo que la interacción social sea mala, pero siempre es bueno, ¿no? Tener tu espacio, ¿no? Es mala la interacción social. No, es broma. Tener, obviamente, tu espacio, ¿no? Tener tu soledad. Y creo que cultivar la soledad, que a pesar de que muchas personas suelen ver la soledad como algo negativo, que están totalmente equivocadas, ¿no? Siempre es importante cultivar tu soledad, conocerte a ti mismo, saber qué te gusta, qué no te gusta, y encontrar esta paz. Y yo imagino que Hanayama, se llama, ¿verdad? Hirayama, encuentra esa paz en algo tan sencillo como su trabajo, ¿no? Que es de limpieza, ¿no? Y además de eso, me ha resonado algunas cosas que dijiste sobre la soledad.
Y sí, concuerdo. La soledad es un espacio en el cual una persona comienza a profundizar en sí mismo, ¿no? Y es algo necesario. Pero claro, en la actualidad, como también mencionabas, esto de la soledad o los silencios o los puntos de ocio están mal vistos, ¿no? Entonces uno en realidad lo que quiere es compañía todo el tiempo, lo social muchas veces es ruido, ¿no? Ruido que no permite pensar en uno mismo, que no permite incluso disfrutar la vida. ¿Cómo es posible disfrutar de un estímulo, de una actividad, si ya estás rodeado de 40 actividades que están como acechándote, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces, o haces una cosa o haces otra, pero justamente también, incluso eso se vende como algo positivo, ¿no? Por ahí estaban hablando del multitasking, de hacer varias cosas al mismo tiempo, y es como al final, cómo vamos armando ciertos discursos que fomentan un empleo del tiempo como maximizando la productividad, ¿no? Y al final eso no te da tiempo ni para pensar en ti mismo, ni para apreciar la belleza, ni para disfrutar, ¿no? Ni siquiera para algo hedónico. Claro, ¿no? Te alejas más que todo de tu humanidad y te vas acercando más a lo que vendría siendo una máquina. Sí. Incluso yo diría que esta forma de contemplar el tiempo ya está afectando incluso la forma en la cual la gente se divierte, ¿no? Hay gente que va a una discoteca y todo quiere que sea rápido, ¿no? Y al final no tiene tiempo ni siquiera para disfrutar en la discoteca de nada. No puede conversar, no puede bailar una sola pieza sin estar interrumpiéndola, no puede conocer a alguien y centrarse en una sola persona, no puede realmente ni siquiera disfrutar. Entonces yo creo que esa es una muestra de cómo la posmodernidad pues está afectando de manera negativa al ser humano. Y esta película me parece muy importante, me parece que ha llegado en un periodo de tiempo crucial para justamente rivalizar con ese discurso tan pues aberrante, ¿no? del manejo del tiempo. Que dicho sea de paso, es un discurso muy fuerte en las universidades y muy fuerte en los trabajos, ¿no? Es un estilo corporativo, básicamente, de el tiempo es dinero, ¿no? Lo que dicen, el tiempo es dinero. Y más que todo en Asia. En Asia, qué decir. Donde el burnout es pan de cada día, se podría decir. En Japón, donde hay muertes por estrés laboral. Por estrés laboral, por agotamiento laboral. O sea, hay gente que se desfallece después de trabajar y se muere. Y es un fenómeno bastante curioso en Japón. También está presente en Corea del Sur, ¿no? Justamente en los primeros programas del perro de Pavlov hablábamos un poco de este filósofo llamado Byung-Chul Han, que analizaba la cultura surcoreana como una cultura pues altamente vinculada al trabajo en exceso, ¿no? Que al final traía un índice de suicidios que también comparten con Japón, que es elevadísimo, ¿no? O sea, la felicidad no está ahí, ¿no? Pero bueno, desde Latinoamérica curiosamente tratamos de copiar esos modelos, y yo no sé por qué, por una cuestión de ignorancia, me imagino, ¿no? Porque bastaría ver los índices de suicidio de esos países desarrollados como para darnos cuenta de que por ahí no va la cosa. Es que justamente es por eso, José, porque no, diría yo que no se centran tanto en cómo se sienten las personas, sino en cuánto pueden llegar a generar. Claro, para el jefe, ¿no? Para los dueños o los accionistas. Si el país tiene buenas ganancias, quieren copiar esos modelos, pero obviamente se ignora mucho la salud mental. Sí, en efecto. Y que necesitamos de esos momentos de tranquilidad y de paz. Por ejemplo, en la película, Hirayama es una persona que es aficionado a la fotografía. Okay. Y le gusta fotografiar como el efecto de la luz entrando por la copa de los árboles. O sea, el mediodía él se sienta después de hacer sus labores o en su receso y se sienta en una banca y comienza a ver cómo entra la luz, cómo se filtra la luz entre la copa de los árboles, ¿no? Y de hecho, Koda, un miembro de la Academia Japonesa de las Artes, tiene libros donde habla precisamente de ese fenómeno, ¿no? La luz del sol que se filtra a través de las hojas de un árbol. Y que este fenómeno se traduce con la palabra japonesa komorebi. Komorebi. Que es muy curioso de la filosofía estética japonesa, que tiene palabritas que siempre están vinculadas con la apreciación de la naturaleza, ¿no? Y con el aquí y ahora, además. Entonces, lo que practica
Hirayama es justamente como Orebi, ¿no? Como de pronto pareciera alargar ese momento de paz donde se deja alcanzar por los rayos del sol. Que uno diría, bueno, ¿por qué le sorprende tanto? ¿Por qué es tan importante eso para él, ¿no? Si es algo cotidiano. Bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De comenzar a apreciar no necesariamente algo extraordinario, que pase un carro volando con 4 cohetes en la parte de atrás, sino aprender a apreciar el día a día, o sea, el sol, el placer de sentarse en una banca, el placer de ingerir un alimento, el que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces... Es algo de lo que nos habla la psicología positiva, ¿no? Que es el llamado savoring, que es el saborear cada momento, ¿no? El saboreo de cada momento del día a día. A veces los pequeños detalles son tan importantes y lamentablemente son ignorados estos pequeños detalles, ¿no? A veces salimos apurados para intentar llegar temprano al trabajo, temprano a lo mejor a la clase, y a veces nos olvidamos de esos pequeños momentos que están pasando, están ahí, pero no los vemos. Estamos cegados. Estamos ciegos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Uh-huh. En efecto. Yo me emociono un poco con estos temas, ¿eh? pero es que es verdad. O sea, ya hay que darnos cuenta de que estamos viviendo en una sociedad inserta en este malestar generalizado y que como psicólogos, lejos de jugar para justamente este sistema, deberíamos cuestionarlo, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la psicología organizacional a veces pareciera que hay esta tentación de justificar, por ejemplo, un trabajo excesivo o de justificar esto de la optimización del tiempo al máximo, ¿no? Como si hubiera un complot. Sí, como si el psicólogo fuese una parte más de este engranaje que mantiene justamente esta forma de vida insana, ¿no? Y debería ser lo contrario, ¿no? Muchas veces, claro, evidentemente, a ver, dile al jefe que la solución es que dejen de trabajar y de producir, ¿no? Pero yo creo que a cierto punto se trata incluso, yo diría, de producir menos. Pero bueno, evidentemente solo un comentario más del lado filosófico, ¿no? Que a veces me sale que del lado psicológico, ¿no? Pero bueno, pero también atendiendo a lo psicológico, porque al final las personas tienen un límite y si superan ese límite se van a quebrar, ¿no? Uh-huh. Y tampoco se trata de estar jugando al límite de le voy a dar lo suficiente como para que no colapse, pero al mismo tiempo sacarle toda la productividad posible. Tampoco se trata de eso. Se trata de que la persona también tenga tiempo para desarrollar una vida más allá del trabajo, una vida más allá de la universidad, que se pueda nutrir él mismo, que pueda ir al cine, que pueda ir al teatro, que pueda tener este tiempo de ocio, que pueda disfrutar la vida más allá de actividades que, seamos sinceros, muchas veces hacemos por dinero. Por ejemplo, en las oficinas de Google, ¿cómo se suele trabajar ahí? Exacto. ¿No? Es una empresa gigantesca, ejemplo, ¿no? Las empresas de Google suelen utilizar, ¿no? Unos métodos como que más, digamos, dando más importancia a cómo se sienten sus trabajadores, porque para ellos las ideas que ellos puedan generar son lo fundamental, ¿no? Un trabajador mucho más cómodo y más en confort puede generar muchas mayores ideas y ideas más innovadoras, ¿no? Y eso le beneficia justamente a la empresa. Así es. Por eso toda su infraestructura está en base a eso, ¿no? De brindarle a la comunidad la comodidad que necesita sus trabajadores. Claro que sí. Otra cosa que me llamó la atención de Perfect Days es justamente lo que comentaba de la escena donde el protagonista comienza a llorar, ¿no? Estaba viendo de pronto cómo comentaban las personas esto en TikTok. Uh-huh. Y en TikTok decían, sí, pues al final era una persona que vivía atormentada, al final no estaba disfrutando su vida. Ya se me hacía raro todavía, dicen, ¿no? Uh-huh. Y en realidad me sorprendió porque, o sea, que realmente muy poca gente entiende esto de llorar por gratitud, ¿no? De llorar por conmoverte a algo bello, ¿no? O sea, esta experiencia estética de ver algo hermoso o experimentar algo significativo y que eso te produzca el llanto de felicidad, es algo que me parece que muchos jóvenes no pueden ni siquiera entender. ¿Cómo tú ves esto? ¿Es una señal negativa de hacia dónde vamos? Me parece que sí, ¿no? A veces
Es que también tiene que ver mucho con la sociedad, porque a veces atribuimos el llorar como algo débil, ¿no? Ya. Atribuimos el llorar con debilidad, y no es así. O una derrota. Exactamente, ¿no? Como que estar mal, no puedes estar llorando. No es eso, ¿no? A veces llorar es necesario y fundamental para poder como desahogar todos lo que tenemos, ¿no? Y no justamente la tristeza, sino también la felicidad. Uno puede llorar justamente o por gratitud, como es el caso del protagonista de esta película, sino también llorar por felicidad, por momentos que te causan a lo mejor cierta emoción de felicidad, justamente. Claro, exacto. Y bueno, definitivamente esta película justamente, como dije, retrata mucho el contraste con la época actual. Y por ahí también lo poético que es encontrar esta contemplación, ¿no?, espiritual en un baño. No es que es un lugar que uno diría, bueno, es un lugar mundano, ¿no?, que uno quiere evitar, pero no. De hecho, en Japón hay mucho esto del baño como un espacio que permite cierto tipo de calma, de tranquilidad y de reposo. De hecho, hicieron pues una convocatoria de arquitectos Ujú. de baños en Japón en un proyecto llamado Tokyo Toilets Project. Y algunas de esas obras aparecen precisamente en la película, ¿no? Un baño que al entrar y cerrar por dentro, las lunas se opacan, ¿no? Ujú. Porque son transparentes antes de entrar, ¿no? Generan este efecto entre la privacidad y lo público. Otros que son baños de cero contacto, que justamente se hicieron bastante útiles en la época de COVID, ¿no?, de la pandemia. Entonces, esto, ¿no?, este efecto poético de cómo un espacio que comúnmente asociamos a algo de pronto no tan elevado sirve para O experimentar desagradable en algunos casos, o desagradable, ¿no? Sirve para experimentar algo agradable, ¿no? Qué bueno que justo mencionas esto de los baños, ¿no? Porque me hace acordar efectivamente a una película que, bueno, ya creo que todos conocemos, que es Joker. Ya. Hay una parte, La de Todd Phillips. la de Todd Phillips, efectivamente, hay una parte donde el protagonista, Arthur Fleck, antes de volverse Joker, o justamente en ese momento, entra a un baño. Justamente, y es como que se libera porque hace como una danza, un baile. Claro, un efecto dentro catártico, de ¿no? un baño, Cierto. ¿no? Y un baño que si bien está como que destruido, un baño sucio, encuentra esa paz, esa tranquilidad y se libera. De hecho, yo diría que ahí nace el Joker, ¿no? Podría ser que ahí nazca, Ahí hace su transformación. ¿no? Con ese baile, esa danza liberadora, y nace el Joker, justamente, ¿no? Y curiosamente en un baño. Muy interesante. A todos los oyentes que estén de pronto interesados en Perfect Days, se la recomiendo fuertísimo. Véanla. Perfect Days. Me parece que estaba en Movie en su momento, en esta ¿Está plataforma de traducido como cine Días curado. Perfectos? Días Perfectos. Días Perfectos, también la pueden buscar. Ujú. Y pueden ahí encontrarla. Es una película realmente que les va a cambiar la forma de ver la vida y les va, espero, aportar. Y también de pronto recomendar algunas lecturas relacionadas. Si pueden, tengan a bien investigar sobre los haikus, la poesía japonesa, ¿no? Esta poesía tan vinculada con la contemplación de la naturaleza. Ujú. Y también, ¿por qué no?, leer algo de filosofía de la mano de el autor que ya había mencionado, Byung-Chul Han, que es un surcoreano, ¿no?, que pues hace filosofía precisamente sobre la importancia de la lentitud, la importancia del ocio, la importancia de combatir contra este mundo acelerado, ¿no?, y que al final termina por destrozarnos y desmembrarnos en vida, ¿no? Bueno, eso con respecto de esta primera parte del tema central. Y lo que continúa ahora es una segunda pausa. Ahora bien, vamos a comentar muy brevemente un artículo más sobre psicología y cine. Este artículo es escrito por Santiago Salvatori y es acerca del efecto Kuleshov, ¿no? El efecto Kuleshov. Primera vez que lo escucho, José. Es un efecto bastante curioso.
creado por el cineasta ruso Lev Kuleshov, gran representante del cine soviético y que también es considerado uno de los teóricos cinematográficos más grandes de la historia, ¿no? ¿En qué consiste este efecto? Consiste en la importancia del contexto para poder interpretar las intenciones de la escena, ¿no? Entonces, el efecto consiste en el siguiente, ¿no? Hay de pronto 3 secuencias diferentes, una secuencia mostrando un plato de comida, una secuencia mostrando un ataúd semiabierto con una persona dentro y otra secuencia de una chica que está tumbada en un diván. Y la siguiente, la imagen que se coloca al lado de cada una de estas escenas es la misma. Es la imagen de un actor soviético, de Iván Mosjujin, no, es un poco difícil de pronunciar, un conocido actor de la época, que tiene una expresión neutral. Entonces tenemos un plato de comida, el actor con una expresión neutral, el ataúd semiabierto con la persona muerta asomando y el actor, la misma foto, con la expresión neutral. Y finalmente una persona recostada en el diván y al lado el mismo actor con una expresión neutral. Ahora, la gente que vio estas escenas por separado dijo que la expresión neutral de la primera significaba hambre. O sea, que vio que el actor estaba hambriento en esa imagen, que en realidad era neutral, pero lo veía hambriento. Uh-huh. En la segunda escena dijo que veía algo de tristeza en el actor. Como este actor claramente está triste, ¿no? Yo veo que está triste. Y en la última, donde aparece la mujer recostada en el diván, la gente dijo, no, es deseo, ¿no? Ahí hay como una lujuria que está claramente en el rostro de ese actor, ¿no? Y en realidad es la misma foto. Claro, o sea, además, neutral. Son las mismas facciones, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y justamente habla de eso, ¿no? Que habla de cómo el contexto puede cambiar las perspectivas de las personas. Exacto. Y justamente hablábamos al inicio de Hitchcock, ¿no? Y él tiene también su versión del efecto Kuleshov. Hay una entrevista donde más o menos se lo explica. Y él menciona, por ejemplo, ¿no? Esta escena, si yo estuviera con mi cara como medio triste o medio de desaprobación y luego esbozara una sonrisa, ¿qué dirían de mí, ¿no? Entonces la escena me parece una escena familiar de una señora con unos niños. Y él dice, ¿no? Se interpretaría que yo soy una persona amable, ¿no? Denoto este tipo de alegría por ver una escena familiar, ¿no? Y luego, si esta otra escena fuera esta, ¿no? Dirían, no, esto significa tal otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cambia justamente la interpretación dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, eso es muy importante en el cine. Entender el contexto y sobre todo también, y eso es algo que también profundiza Kuleshov, la importancia de las secuencias. Armar la secuencia de una determinada manera puede terminar haciendo otra película. O sea, se ha grabado lo mismo, pero el orden en el que ponen las escenas puede generar una película completamente diferente. ¿Qué opinas acerca de eso? Me quedo pensando, la verdad, este efecto Kuleshov. Interesante, ¿no? Cómo el contexto, nuevamente, ¿no? Cómo el contexto puede influir tanto en las perspectivas de las personas. Exacto. Realmente, ¿no? Cómo puede cambiar todo simplemente un contexto diferente. Muy bien. Y bueno, con esto acabamos esta sección principal. Ya estamos de regreso con el perro de Pavlov, ahora con la sección de recomendaciones de películas, donde vamos a recomendar rápidamente una película para que ustedes puedan de pronto consultar una vez acabado la escucha de este excelentísimo programa de cine y psicología. Y no lo decimos nosotros, ¿no? No lo dicen nosotros, lo dicen las encuestas. Las 30 encuestadoras que hemos contratado para Muy para bien, José. Esto. La película de esta semana que vamos a recomendar es Shutter Island, o La Isla Siniestra, ¿no? Es una película que imagino que debe ser conocida, no por todos, evidentemente, ¿no? Pero es una película conocida donde es protagonizada por Leonardo DiCaprio, ¿no? Este actorazo. Y justamente esta película, sin entrar mucho en spoilers, cuenta, ¿no?
como que no iba a decir aventuras, pero más que todo un caso, ¿no? Parece que es un oficial de policía con ciertos traumas, ¿no? A través de flashback que te van contando, que va a investigar un caso a una isla, la isla Shooter, me parece que se llama, donde ha desaparecido misteriosamente una paciente de justamente este hospital psiquiátrico. Y lo extraño acá es que es una isla, realmente, ¿no? Efectivamente es una isla y nadie sabe dónde está esta paciente. Entonces viene este oficial con su compañero a investigar esto, ¿no? Pero poco a poco la película se torna un poco más oscura, un poco más misteriosa, porque digamos que la paranoia del protagonista, de esta agente de policía, Leonardo DiCaprio, ¿no? Como que lo sumerge dentro de la locura del hospital y se va volviendo parte de él, ¿no? Y eso justamente la película quiere darte a entender, ¿no? Que poco a poco el oficial de policía que empezó bien comienza a sumergirse en esta locura. Y al final es justamente esta sensación de qué es lo real, qué es lo imaginado, y qué es lo que no, qué es hasta dónde estamos cuerdos y hasta dónde la locura nos está invadiendo, ¿no? Uh-huh. Esto de no saber exactamente dónde estamos parados en realidad, ¿no? De desconfiar de la realidad a tal punto en el cual, ¿no? ¿Realmente esto lo estoy imaginando? ¿Es real? ¿Pasa esto? ¿Soy un detective? ¿Soy un paciente más del psiquiátrico? Exactamente. ¿No? Y obviamente, sin mencionar el final, no queremos comentarles el final porque... El final es cuando... No. Es importante que ustedes puedan experimentar el final, ¿no? Y de hecho, una vez que lo hagan, les recomiendo, no al mismo momento, pero una semana después, vean de nuevo la película, pero con la perspectiva ganada viendo el final. Excelente, muy bien. Yo rápidamente, porque ya no queda tiempo, quisiera simplemente mencionar la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Es una película basada en la novela En el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Es una película muy interesante para analizar también desde la psicología. Y finalmente, si tienen un tiempito, vean La ballena, The Whale, protagonizada por el ganador ya del Oscar, se puede decir, ¿no? Brendan Fraser. ¿No? Que ha vuelto, se podría decir. Sí, ha vuelto, así es. Ha regresado después de ser un actorazo de Hollywood y haber interpretado La momia, ¿no? Entonces, sí, échenle un ojo. También es una película muy interesante para ir ahí desglosando. Bueno, ha sido un programa muy interesante. Ha sido ya una aventura de tres episodios, este especial de cine y psicología. Hemos aprendido bastante. ¿No? Hemos aprendido muchísimo, nosotros también, porque como entenderán, nosotros también nos documentamos antes de venir aquí al estudio para traerles evidentemente una información que ustedes puedan considerar relevante, útil, ¿no? Para tener un poco de miga, ¿no? Para que pueda hacer este programa cada vez mejor. Uh-huh. Entonces, los esperamos en el siguiente programa. Vamos a ir haciendo algunas remodelaciones de secciones para que el programa sea aún más entretenido. Y más ameno también. Y más ameno. A partir de aquí la sección de la película siempre va a permanecer, uh-huh, y con spoilers, ¿no? Sí, porque a mí sí no me... Efectivamente. Yo sí, ¿no? Quiero dar spoilers. Y evidentemente no solo películas, también series, canciones, sí. Y mucho más, ¿no? Entonces... Evidentemente. Entonces los esperamos en los siguientes capítulos, ¿no? Muy bien, cuídense todos y ya saben, mantengan una vida donde prevalezca la contemplación de la belleza, dense un tiempo para no volverse locos con el estrés de la universidad y del trabajo, y recuerden, hay una vida más allá del trabajo y de la academia y de todas estas cosas. Nos vemos.